La teología del domingo encuentra en el Evangelio de Juan una valiosa fundamentación porque suceden en el primer día de la semana varios acontecimientos esenciales para la Iglesia. El domingo es el día de volver a la creación. Jesús, la nueva luz, restaura y hace nuevas todas las cosas. Como bellamente dice el pregón, Él ha pagado por nosotros al Eterno Padre la deuda de Adán, y derramando su sangre canceló el recibo del antiguo pecado. Es el día del recuerdo y de la palabra. Las lecturas dominicales que escuchamos del Antiguo y del Nuevo Testamentos nos actualizan la historia del amor de Dios para nosotros. Un cristiano que no hace memoria de los hechos salvíficos puede flaquear en la fe. Las dificultades para creer de Tomás tienen relación con su ausencia en uno de los encuentros de los apóstoles con el Maestro. Precisamente el domingo, la más antigua y principal fiesta de los cristianos, es el día de la reunión de la asamblea, que se junta para celebrar con mucho gozo el día del Señor y el día de los hermanos. Es la Pascua semanal, como diría San Juan Pablo II. La segunda aparición de Jesús a sus discípulos 8 días después parece estar dirigida especialmente a la fe de Tomás, es decir, a la fe de todos los que no estuvimos presentes en la primera aparición, cuando Jesús realiza el envío oficial con la fuerza de su Espíritu, y por consiguiente a toda la Iglesia. Tomás nos representa a todos. Las dudas forman parte del proceso milagroso que encierra el misterio de creer. La evidencia y la certeza no necesitan de la fe. Jesús suple la ausencia de Tomás con su presencia, pero también aprovisiona la fe de todos los discípulos quienes habían tenido una ausencia mayor en el momento redentor de la cruz, cuando todos escaparon. En esta ocasión, todavía estaban encerrados por miedo a las persecuciones de los judíos. No hay fe para la cobardía absoluta y para la ausencia total. Para tener el privilegio de expresar desde el corazón, Señor mío y Dios mío, se quiere un mínimo de valentía y varios días de presencia y de escucha de Dios en su palabra y en el testimonio de nuestros hermanos los creyentes. Tomás entendió que predicaría a quienes iban a creer sin haber visto. Entonces, los millones de creyentes que no estuvimos presentes en el Calvario, ni fuimos invitados a meter la mano en el costado abierto de Jesús, desde entonces creemos por la gracia del Espíritu Santo y por el testimonio de los apóstoles. Para creer no es necesario ver. Por una parte, muchos vieron y no creyeron. La acción del Espíritu no consiste en otorgarnos visiones extraordinarias que superen nuestro entendimiento. Por otra parte, lo más necesario y real no es percibido por nuestros ojos. Muy pocas veces vemos la circulación de nuestra sangre o las vitaminas, sin embargo, sabemos que están ahí. Y debemos trabajar para que funcionen bien. Con los ojos vemos las cosas y las letras, pero no la belleza ni la sabiduría. Las comprobaciones científicas se quedan cortas frente al milagro de la fe. Alguien decía que se necesita más fe para creer en el Big Bang que para creer en Dios. Los hechos más simples que suceden frente a nosotros pertenecen al conjunto de una complejidad sin límites de comprensión. Por eso, necesitamos los ojos de otros para poder ver y la fe de otros para poder creer. Pero, ¿cómo es eso que necesitamos de los demás para poder ver? Recibir imágenes que van al cerebro no es ver.
El examen y la interpretación del objeto o el suceso necesitan de la inteligencia y de la cultura que se han recibido a manera de memoria social durante muchos años, incluso antes de haber nacido. Sin los otros, aunque se tenga una visión de 20/20, somos ciegos. Hay que saber cómo se llama, para qué sirve y qué lugar ocupa un objeto antes de observarlo. Por sí mismo nadie puede ver. La mirada siempre se dirige hacia lo que nos han contado que existe. Lo demás no entra en nuestro campo visual. El ser narrado o explicado por las personas que nos quieren adquiere unas tonalidades y nuevas formas. La función de la cosa y su engranaje con todo lo que lo rodea dirige nuestra mirada hacia esa cosa. Mediante el aprendizaje, que solo se da con el acompañamiento de nuestros congéneres, la mente nos dice que es un instrumento, una obra de arte, un alimento o un mueble. Somos lo que vemos y solo vemos lo que en parte podemos entender. También hay otros que opacan nuestra visión, negándole cualidades a lo que vemos. No podemos depender de ellos porque nos borran las maravillas de la multitud de seres que nos rodean. No soportan que otros vean hasta más allá, por lo cual promueven todo el tiempo la oscuridad y la ceguera. Le roban la fuerza, el gozo y contundencia a la palabra, mediante la cual vemos desde el interior y con la cual nos embarcamos en el bello espectáculo de los seres creados por nuestra inteligencia e imaginación. Muchos encargados de colorear el mundo lo desdibujan. Así, por ejemplo, algunos profesores, en lugar de acompañar el proceso de aprendizaje, se dedican a adoctrinar a sus estudiantes, marcándolos para siempre con el sello de la mediocridad y la indefensión. De ese pésimo sistema educativo han surgido muchos jóvenes con su paz, con su luz apagada, dependientes de lo que les den el gobierno y sus familiares. La luz menguada y opaca de los resentidos solo ha servido para cerrarles las ventanas del alma a quienes tienen a su alrededor. Ya que no es suficiente lo que los propios ojos ven, se trata de mirar bien lo que otros han visto. Así como tenemos la estatura, el tono de la voz, los gestos, el color de la piel o del grupo familiar cercano y de la cultura que nos vio crecer, hay que acercarse a lo que ellos vieron e hicieron años atrás. Debemos hacerlo para entendernos. Por eso, no hay que creerse el cuento débil y mentiroso repetido hasta la saciedad que congestionó las redes, que solo tenemos el tiempo presente. Es necesario acercarse para ver lo que nuestros antepasados pudieron presenciar. Por eso, creadores del cine, la literatura y el arte nos recrean y actualizan lo que sucedió cuando no estábamos allá. Somos y llevamos en la sangre lo que ellos forjaron por nosotros. Agradezco y valoro inmensamente las batallas que ellos dieron para que hoy tuviéramos libertad. Admiro las construcciones y las enseñanzas recibidas generación tras generación para nuestro bienestar hoy. Veo y contemplo con claridad la grandeza del arte del medioevo y exalto los genios que nos precedieron. Es un privilegio escuchar 400 y 500 años después la música sublime y sin igual que nos dejaron. Señor Jesús, vemos y creemos con tu luz. Santísima Virgen de los Dolores, ruega por nosotros.